Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu podcast El Diván, un espacio donde hablamos acerca de emociones, relaciones de pareja y sexualidad. Te recuerdo que este podcast se realiza en colaboración con CB Magazine, la revista CB Magazine. Entonces, nuestra gratitud para Ernesto y para César también. Gracias por ello. Yo soy Patti Ramírez, soy psicóloga, psicoterapeuta de parejas y sexóloga. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que casi no se menciona, no es común que se hable sobre esto, pero que es muy importante empezar a visibilizarlo. Ahora vas a saber por qué. Mira, haciendo un pequeño recuento, si tú nos has seguido en el podcast, que ojalá que sí, te vas a acordar que hace un par de episodios tuvimos como invitado al doctor Jonathan Rodríguez, es un urólogo muy reconocido en Vallarta, y hablábamos precisamente acerca de algo que es la salud sexual masculina. Entonces, tú te preguntarás por qué estamos hablando de esto. Bueno, te platico, porque el tema de hoy justamente se llama Hombres que sienten y habla de la salud emocional masculina. Entonces, hay una diferenciación. La salud sexual es un tema súper importante, súper interesante que ya tocamos hace un par de semanas, pero el día de hoy vamos a hablar de otro tipo de salud masculina, que es la salud emocional. Y te platicaba al principio que de esto no se habla mucho, ahora vamos a ver por qué razones, pero que es muy importante empezar a visibilizar. Tenemos que empezar a cambiar la forma de ver las cosas respecto al género masculino y empezar a asimilar, a entender que así como las mujeres sentimos, los hombres también sienten. Y esto suena a un absurdo, o sea, como que los hombres no sienten. Es absurdo creer que los hombres no sienten. Claro que sienten. Aquí el tema es cómo se les permite sentir. Hombres y mujeres sentimos, pero se nos permite sentir de diferente manera. Así que el día de hoy quiero iniciar el podcast leyéndote algo. Te voy a leer una historia, un texto, y quiero pedirte como ejercicio que mientras yo te lo leo, tú empieces a tratar de identificar cómo te sientes. Si eres mujer, chécalo, te va a ayudar mucho también, cambia el género, y si eres de género masculino, te voy a pedir que trates incluso, si es posible, de cerrar tus ojitos, de tratar de conectar con tu emoción. Vamos a ver qué experimentas cuando yo te lea esto, ¿de acuerdo? Mira, aquí te va. Tú te puedes imaginar un lugar donde puedas expresar tus emociones sin que nadie te diga que estás exagerando, sin que te pidan que seas fuerte o sin que te vean raro por llorar. Un lugar donde la tristeza no se esconde y el miedo no se ridiculiza. Bueno, mira, este lugar sí existe, aunque muchos hombres nunca lo han visitado, pero sí existe. Vamos, por ejemplo, a imaginar a una persona que le vamos a poner de nombre Tomás, porque ese nombre se nos ocurrió hace un rato. Entonces, vamos a imaginar que un día Tomás llega a este lugar que sí existe, pero que no muchos hombres han visitado, y Tomás llega con un cansancio que pues, no sabe cómo explicar, pero se siente cansado, ¿sí? Él aprendió a callarse desde niño, aprendió, mira, a tensar su cuerpo, a apretar los dientes y a resolver sin preguntar. Pero ese día, en ese lugar, alguien le dijo que ahí él podía hablar sin tener que defenderse, entonces algo se abrió en él. Él empezó a hablar acerca de su papá, de su cuerpo, de su deseo, de lo que nunca dijo en pareja, de lo que experimentó cuando se sintió invisible, no visto, no reconocido. Y para él no fue fácil hablar de esto, pero mira, cada palabra que decía era como quitarse un peso del pecho. Y por primera vez, él sintió que no estaba solo. En este lugar maravilloso había escucha, había respeto, había tiempo, y efectivamente era un espacio terapéutico, sí, pero también era un espacio humano. Y aquí mucha atención, porque aquí es donde la salud emocional de los hombres empieza con el permiso de sentir. Ahora quiero preguntarte, quiero pedirte que tú revises qué sentiste mientras leíamos este texto, mientras tú quizás intentabas imaginarte en este espacio donde puedes ser tú sin defensividad porque no se necesita, donde puedes hablar de ti y de lo que sientes, no solo de lo que piensas, y donde puedes realmente ser vulnerable y conectar con esa parte de tus emociones, ¿sí? Ojalá hayas podido seguir un poquito el ejercicio, hayas podido conectar con esa emoción y sobre todo
hayas podido poner en tu mente que este lugar sí existe, que puedes acudir a él y que puedes abrirte, que puedes ser vulnerable en un espacio segurizado. Es un espacio seguro, ¿ok? Entonces, bueno, quise leerte un poquito este texto para comenzar con este tema acerca de la salud emocional masculina. ¿Cómo te sentiste al escuchar esto? ¿Suena bien? ¿Suena algo como posible para ti? Es posible, pero implica entonces el hecho de empezar a identificar esto que conocemos como mandatos o como introyectos, identificarlos y romperlos. Los mandatos son todas aquellas cosas con las que las personas crecemos, todo lo que nos dicen acerca de qué debemos hacer, cómo debemos ser, cómo deberíamos comportarnos, qué tendríamos que hacer. Y en cuestiones de género, esto es un factor tremendamente marcado, ¿sí? Desde pequeñitos, si somos niños o somos niñas, pues las personas, bajo el cuidado de quien estamos, se encargan de decirnos qué y cómo deberíamos ser y hacer. ¿En base a qué? Pues a lo que es socialmente aceptado. Entonces, bueno, este es un lugar posible, este es un lugar que existe, pero es un lugar donde vas a llegar a donde vas a llegar cuando te des el permiso de romper esos mandatos. Inténtalo, verás que te va a ayudar mucho. Intenta ir a una cita en terapia, intenta ir a hablar de ti, de tus emociones, y te vas a dar cuenta de que es un lugar maravilloso donde puedes sentirte seguro y donde puedes romper con muchos paradigmas y muchos estigmas. ¿Sale? Entonces, bueno, esa es una primera parte del podcast del día de hoy, que es salud emocional masculina. Bueno, ahora te quiero platicar algunos datos sobre salud emocional masculina que te van a dejar muy sorprendidos. Son cuestiones estadísticas, pero yo sé que te van a sorprender. Mira, el primero, en México solamente el 32%, 32, que es muy bajito, por ciento de las personas que reciben atención por salud mental son hombres. 32 de 100 personas son hombres. Es muy bajito el porcentaje. Y esto se debe precisamente a que a los hombres no les está tan permitido vulnerabilizarse. No es tan permitido, culturalmente hablando, que un hombre hable acerca de sus miedos, de lo que teme, de lo que le genera incertidumbre, de lo que le genera falta de confianza. Eso no está tan permitido a nivel cultural. Entonces, te repito, solamente el 32%. No quiere decir que el resto no necesite atención emocional, sino que no se decide a buscarla. Entonces, vamos armando este perfil, vamos imaginándonos este cuadro donde es muy bajito el porcentaje de hombres que piden atención emocional o atención psicológica. Fíjate que incluso cuando se trata de terapia de pareja, esto es súper notorio, porque el porcentaje de citas en pareja que son iniciadas por mujeres es altísimo, y al momento de pedir que te acompañe o que la acompañe su pareja de género masculino, híjole, es súper complicado para que acudan. Hay mucha resistencia todavía. Entonces quiero pedirte que nos quedemos con ese dato. 32% de hombres buscan atención psicológica o emocional. Vamos a quedarnos con ese dato porque ahora es momento de ir a un corte pequeñito y quiero pedirte que sigas con nosotros. Vamos a revisar más estadísticas que te van a sorprender.
Qué bueno que te quedaste con nosotros. Estamos hablando acerca de salud emocional masculina y nos fuimos al corte con una estadística que, bueno, para mí es una tremenda estadística porque habla de que solo el 32% de las personas de género masculino buscan apoyo emocional, muy bajito. Entonces, te voy a dar otro dato que es brutal. Imagínate esto, el 80% de los suicidios en México son en personas de género masculino. 80%, esto es altísimo, altísimo en verdad. Recordemos que muchas personas llegan a este tipo de ideación suicida o incluso a llevar a cabo este acto de suicidio, pues precisamente por factores de tipo emocional. Esa es la causa y esa es la razón. Detrás de eso puede haber una cuestión, si tú quieres, relacional o financiera o de cualquier cuestión que tú te puedas imaginar, pero al final de cuentas es el manejo emocional el que lleva a la toma de decisiones. Podemos tener muchos pensamientos, pero la emoción que se detona es la que nos lleva a ciertas conductas o comportamientos. Entonces, 80% de los suicidios en México son en personas de género masculino. Esto es, los hombres tienen 4 veces más posibilidades de morir por suicidio que las mujeres, y esto es bastante grave. Solo el 10% de los hombres que tienen depresión busca ayuda, solo el 10%. ¿Por qué? Porque existe este estigma cultural de la masculinidad y la prohibición de experimentar tristeza. Y no es que se les prohíba como tal, pero sí existen muchos medios formativos donde parece que no tienen permiso de sentir tristeza, pero sí enojo. Entonces esto nos lleva al hecho de que el malestar emocional en los hombres se manifieste la gran mayoría de las veces a través de irritabilidad o de enojo. Fíjate, por ejemplo, este es un dato muy curioso. Resulta que los hombres que pueden conectar con su emoción y pueden hablar acerca de sus emociones tienden a tener una mucho mejor relación de pareja y a relacionarse en general de mucho mejor manera. Esto quiere decir que cuando conectas con tu emoción, puedes conectar con el resto de las personas. Pero cuando un hombre no logra conectar con la emoción o logra conectar, pero no logra identificar la emoción o gestionar la emoción, puede manifestarse de diferentes maneras y una de ellas es precisamente irritabilidad. Un hombre que está irritable, recordemos, puede concluir en conductas que pueden ser de mucha defensividad o incluso de agresividad. Y muy buena parte de esto tiene sus bases en la no capacidad de poder expresar sus emociones. También puede reflejarse en adicciones, en conductas de riesgo, en silencios muy prolongados. Se dice mucho que las mujeres hablamos mucho más. Y sí, hay algo de verdad en eso y puede haber muchas razones, pero una de ellas es precisamente esta cuestión de la no conexión o la no capacidad para gestionar las emociones. Entonces, el hombre decide mejor, mira, callado, ¿sí? Usualmente tú le preguntas a un hombre cómo está y te va a decir que bien o que muy bien. Y esto es porque precisamente si yo digo que estoy mal, es como si estuviera pidiendo ayuda o estoy abriendo una puertita para que se me pregunte por qué. Y entonces es mejor decir estoy bien o estoy muy bien, aunque la realidad no sea precisamente esa. Entonces, bueno, ¿de qué otra manera se puede manifestar o mostrar el malestar emocional en los hombres? Puede haber, bueno, obviamente dificultad para hablar de emociones con la pareja o con los hijos. Puede haber este hecho de la sexualidad como una válvula de escape o como presión. Recordemos que el género masculino tiene un estigma muy marcado acerca de ser una especie de máquina sexual, ¿no? De que siempre tiene que estar con deseo sexual o de que siempre tiene que cumplir. Y entonces es una manera en la que los hombres, de alguna manera, lo voy a entrecomillar, expresan esa emoción que no puede ser expresada de otra manera porque o no se aprendió o no se dan el permiso, por todo lo que implica, ¿de acuerdo? El miedo a no cumplir como hombre, como pareja o como proveedor. Entonces, cuando un hombre no logra gestionar o identificar su emoción, puede manifestarse de todas estas maneras. Mira, alguna vez un paciente me dijo, literal, no sé si estoy triste, no sé si estoy enojado, solamente sé que no quiero hablar con nadie. Entonces, esto es muy común. En consultorio lo veo muy seguido. Es difícil que una persona de género masculino logre identificar su emoción.
Entonces hay que recurrir hasta el punto de empezar a hacer un trabajo de educación emocional. Esto no quiere decir que no ocurra con las mujeres, porque también ocurre. Sin embargo, el día de hoy estamos específicamente hablando de la salud emocional masculina. Y te decía, hay que llegar incluso a una base tal de educación emocional en el hecho, por ejemplo, de decir, a ver, ¿cuántas emociones existen y cuáles son? Y empezar a trabajar en que identifiquen la emoción. Identificarla no basta, porque ahora hay que aprender a expresarla y también hay que aprender a gestionarla. Yo puedo saber cómo me siento, pero no necesariamente voy a saber cómo expresar esa emoción. Puedo saber cómo me siento y puedo saber cómo expresar esa emoción, pero no necesariamente voy a saber cómo gestionar conmigo esa emoción, cómo recibir esa emoción, cómo escuchar a esa emoción y cómo gestionarla, es decir, cómo hacer que esa emoción venga, me dé su mensaje y siga de largo. Si yo no logro hacer eso, la emoción se queda. Entonces la emoción, imagínate que es como un quiste, se agudiza. Y entonces yo no sé cómo sacar esa emoción y es cuando vienen casos de irritabilidad, de adicción, de agresión, de defensividad. Así que ojo con esto, ¿ok? Y una cosa es saber cómo me siento, otra cosa es saber expresar lo que siento y otra es saber cómo darle paso a esa emoción en mí. Bueno, no se trata solo de lo que un hombre siente, sino de lo que se le permite sentir. Esta frase es muy importante. Todos sentimos, pero se nos permite sentir de maneras distintas. A ver, mira, hace un par de episodios y también en el episodio pasado empezamos a hablar de temas que son muy curiosos. Uno de ellos era, por ejemplo, pensar por qué los hombres tienen que orinar de pie. Y vas a decir, ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque te voy a hablar de algunas acciones masculinas que son poco cuestionadas y que existen, pero que a veces no sabemos ni por qué existen, ¿sí? Entonces, el episodio pasado, si no lo viste, revísalo, estuvo muy bueno. Mencionábamos acerca de esto. ¿Por qué un hombre tiene que orinar de pie? ¿Por qué se le enseña a hacerlo de esa manera? Pues porque, mira, más que comodidad se le asocia con virilidad y con dominio del espacio, con dominar el espacio. Y es que muchos hombres no saben que al orinar sentados, esto puede ser mucho más higiénico, no hay salpicaduras, y muchas mujeres lo agradeceríamos, y es mucho más relajante, pero Dios nos libre de que se sepa que un hombre orina sentado. O sea, eso sería en muchas de las ocasiones causa de mucho bullying, hasta diría yo, ¿no? Por ejemplo, evitar el uso de crema facial o corporal. Esto se asocia mucho también con el género femenino, pero yo aquí tengo una pregunta. ¿Tú crees que la piel de los hombres no se deshidrata? Claro que sí. Entonces necesita hidratarse igual que la piel de una mujer, pero también es cuestionado. Y el autocuidado, acuérdate, no tiene un género, ¿sale? No cruzar las piernas al sentarse. Bueno, mira, ahora no ves las piernas, pero estoy de pierna cruzada y en el caso del género femenino es muy normal, pero no sé qué pensarías tú si vieras a un hombre que se sienta con las piernas cruzadas. Tú piénsalo, tú ves sacando tus conclusiones, ¿ok? Esto ya lo mencionábamos, responder bien aunque no se sientan tan bien, ya lo decíamos, ¿no? La respuesta en automático, porque eso bloquea la posibilidad de expresar la emoción y eso evita que el hombre tenga que verse en la necesidad de pedir ayuda. No sé si te ha pasado, mira, en alguna ocasión yo estaba con mi hermano en Guadalajara y yo estaba manejando y no encontrábamos una ubicación. Entonces, pues no traíamos el GPS ni teníamos esa herramienta en la mano. Y entonces al no encontrarla, a mí lo más normal me pareció decirle, pues mira, me voy a detener un poquito y pregunta. Y bueno, para él fue impensable. ¿Cómo vamos a preguntar? Sí, pregunta a ver cómo podemos llegar. Pero entonces esto tiene mucho que ver con las cuestiones de género. Las mujeres estamos muy formadas para pedir ayuda, los hombres no. Y en un detalle tan pequeñito, tan simple como ese, también se ve el reflejo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a otro dato que a veces no se cuestiona y que debiera cuestionarse. Para los hombres, abrazar a otro hombre por más de un par de segundos puede ser amenazante. Esto puede ser objeto de juicio, aunque sabemos que un abrazo es una fuente muy poderosa de conexión emocional. Si una mujer se abraza con otra mujer, es totalmente normal. Si un hombre abraza a otro hombre por más de un par de segundos, bueno, ya no se ve tan normal. Y ojo, porque yo no estoy diciendo que no lo sea, estoy hablando de los estigmas sociales y culturales. El hombre, más allá de abrazar,
No sé si tú eres de género masculino, recuerda si alguna vez has intentado abrazar a un hombre y más que abrazarlo es la palmadita, ¿no? Entonces eso está como que más permitido, es más viril. Pero un hombre abrazando a otro hombre, bueno, pues no sabemos qué se pueda pensar erróneamente, dicho sea de paso, ¿no? Usar el enojo como una emoción comodín. Si un hombre no sabe cómo sentirse, el enojo siempre va a estar al alcance de la mano. Y te aseguro que no todas las veces que un hombre se siente enojado, o mejor dicho, expresa enojo, es porque realmente se siente enojado. Pero esa emoción es muy válida en los hombres. Así como en las mujeres es muy válida la tristeza o el llorar, ver a una mujer llorando es, entre comillas, normal. Ver a un hombre enojado es signo de debilidad y es también, entre comillas, normal. ¿Ok? Con este que te voy a platicar, vamos a empezar a prepararnos para otro corte, pero bueno, evitar el color rosa, los tonos pastel. Afortunadamente ahora se ve cada vez más y qué bueno, porque además te voy a decir que los hombres en un color rosa se ven guapísimos, en tonos pastel se ven súper bien. Y hay que recordar que ni los perfumes, o sea, los olores no tienen género y los colores tampoco. Pero yo no sé de dónde surgió la idea de rosa para niñas, azul para niños. Yo te he de decir que a mí me encanta el color azul y no por eso me siento masculinizada. Pero entonces los colores no tienen un género, ¿sale? Estos son solo algunos datos que a veces no nos cuestionamos, pero que así se usa o así son. Y entonces hay que empezar a cuestionar las cosas, hay que empezar a preguntarnos por qué las cosas se hacen de determinada manera y verás que vas a sentir una cuestión de mucha liberación. Bueno, te platicaba que con esto nos vamos a un corte, así que no te despegues, vamos y volvemos. Más allá de una marca hay un sueño. Hay ganas de crecer, de ser mejores, y dar a conocer lo que haces y tus talentos al mundo, de impulsar aquello que has construido con esfuerzo. Más allá de una marca hay un equipo que te puede hacer cumplir esas metas y lograr tus objetivos con los mejores profesionales. Que todos sepan lo que haces, abre la ventana del mundo para tu marca. Be smart, be online, beyond. Te quedaste y eso es buenísimo porque estamos hablando de un tema súper interesante que es la salud emocional masculina. Hablábamos de algunos puntos que a veces no cuestionamos, como que los hombres usen color rosa, o que orinen de pie, o que no hablen de sus emociones, o que no quieran pedir ayuda, o que el enojo sea su emoción comodín. Hablábamos de estos temas que generalmente no nos cuestionamos, o no sé, tú platícame si tú alguna vez te has cuestionado alguno de estos puntos. Si lo has hecho, debe ser muy interesante lo que encontraste, pero generalmente no lo hacemos. Entonces, hay que empezar a ser curiosos, hay que empezar a preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos, como lo hacemos. Y vamos a encontrar respuestas que nos van a ayudar a romper un poquito estos estigmas que se asocian con niños, con niñas, con género masculino, con género femenino, ¿ok? Entonces, por ahí te dejo esa consigna, empieza a ser curioso, empieza a preguntar. Otra cosa que los hombres usualmente no hacen es hablar de sus problemas sexuales. A menos que un hombre esté ya súper desesperado porque su vida sexual no está siendo plena, créeme que va a evitar hablar sobre estos temas. Te recuerdo que soy sexóloga, entonces cuando un hombre llega a consultorio a hablar de una problemática de índole sexual, es porque de verdad ya no sabe qué hacer. Ya está muy desesperado, su vida sexual ya se encuentra bastante deteriorada, ya no sabe a quién recurrir, ya no sabe qué hacer, ya no sabe con quién hablar de esto porque además no lo habla con nadie. Entonces, el hecho de que el hombre no hable de temas de índole sexual, pues agrava mucho el bienestar el bienestar sexual, de esta persona. Y es que parece que si un hombre habla de temática sexual, para el hombre lo hace sentir como, fíjate bien, lo entrecomillo, como menos hombre. Y esto es totalmente falso, ¿no? La sexualidad tiene que trabajarse para que sea plena y no se debe trabajar solo en personas de género femenino. También los hombres deben trabajar su sexualidad. También los hombres sienten, también los hombres quieren experimentar goce y placer sexual.
Entonces, acordémonos que la sexualidad es una parte sustancial en la vida de todo ser humano y el hombre debe empezar a hablar de su sexualidad. Habemos profesionales con los que se puede hacer y podemos encontrar ese lugar seguro del que te hablé al principio, ¿sale? Bien, creer que el hombre debe tener siempre deseo sexual es otra gran creencia errónea que tampoco nos cuestionamos. Imagínate, si tú eres una persona de género masculino, más que imaginarte, recuerda cómo fue el inicio de tu vida sexual. Recuerda si en la adolescencia tu hombría era medida en base a las conquistas que hacías o al número de novias que tenías o en base a las mujeres con las que habías tenido un encuentro sexual o a las personas con las que habías tenido un encuentro sexual, ¿de acuerdo? Entonces, esto de la virilidad está muy asociado al deseo sexual. Y te tengo noticias, esto ya lo hemos dicho en algún otro episodio, pero por si te lo perdiste, te lo voy a recordar. Los hombres no siempre tienen deseo sexual, siempre tienen presión sexual, pero no siempre tienen deseo sexual. El deseo sexual hipoactivo, poquito deseo sexual, puede experimentarlo una mujer, pero ¿qué crees? También un hombre. Entonces, para un hombre es súper amenazante la idea de no tener deseo sexual. Pero esto es un estigma, hay que romperlo también. Los hombres pueden no experimentar deseo sexual y no es signo de que sean menos viriles o menos hombres. Es signo de que son seres humanos igual que las mujeres. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a retomar un poquito. La salud emocional masculina es esa capacidad para reconocer, para gestionar y para expresar las emociones. Y esto son habilidades que se trabajan, son cosas que se entrenan y hay que entrenarlas. ¿Cómo? Bueno, hay que ir a terapia para encontrar las herramientas y luego ya nada más las entrenas y te vuelves muy hábil identificando tu emoción, expresando tu emoción y gestionando tu emoción. Entonces hay que ir a terapia, ¿sale? Bien, esto ocurre especialmente en contextos como las relaciones de pareja y el factor sexual, ya lo habíamos mencionado. Así que bueno, el día de hoy hemos hablado de la importancia de aprender a saber cómo me siento, la importancia de aprender a expresar esa emoción o esas sensaciones y la importancia de gestionar, recibir, saber qué me viene a decir la emoción y que la emoción transcurra y se vaya. Y así pueda llegar otra emoción y mi salud emocional esté continuamente en un muy buen nivel, ¿ok? Entonces, el tema de hoy, hombres que sienten, la salud emocional masculina, va a tener también pues algunas actividades. Ya ves que en cada episodio, casi para finalizar, yo te sugiero algunas acciones o algunas actividades o algunas tareas, si lo quieres llamar así, como para que tú puedas afianzar lo que vimos en el episodio. Y el día de hoy, pues no va a ser la excepción. Te platico un poquito. Te voy a sugerir una primera actividad. Te voy a sugerir que escribas una cartita. No la vas a enviar, no te preocupes, a menos que quieras hacerlo. Que escribas una carta para una persona con la que no pudiste expresar tus emociones o una pareja con la cual terminaste la relación y hubo mucho dolor o alguien con la que tienes aún un vínculo muy doloroso y no sabes cómo expresarlo. Entonces, escríbele una carta donde tú expreses precisamente las emociones que estás sintiendo. Esto te va a ayudar a que tú puedas conectar con esa emoción. Yo siempre sugiero que cuando escribas una cartita para alguien, lo hagas, fíjate bien cómo, o con tus ojitos cerrados o sin iluminación, porque eso te lleva a introspectar más, te vas más hacia adentro. Entonces te lo voy a sugerir también. No pasa nada si te vas chueco en los renglones o si encimas palabras o letras, porque además nadie la va a leer. Es un ejercicio para ti nada más. De veras, si puedes hacerlo, por mera curiosidad hazlo y te vas a dar cuenta de que vas a conectar más contigo y tu emoción, ¿ok? Esa es una primera y te voy a sugerir una segunda y última, no hay tanta tarea. La segunda es que respondas a preguntas como te las voy a leer. Si tú puedes, escríbelas para que luego las respondas. Si no las quieres escribir ahorita, luego vuelve a revisar el podcast y las vas a poder escribir. Preguntas del tipo de ¿qué me da miedo en una relación de pareja? Porque todos tenemos miedos, hasta los que digamos que no. ¿Qué me da miedo en una relación de pareja? ¿Qué herida emocional aún no he sanado? También todos tenemos heridas emocionales porque la herida emocional es parte de la vida. Entonces, ¿qué heridas emocionales todavía no logro sanar? Una más puede ser, ¿qué necesito en una relación de pareja pero no sé cómo pedirlo? ¿Sí?
Todos los seres humanos tenemos necesidades de todo tipo, pero a veces no sabemos cómo expresar o cómo pedir. Entonces, ¿qué necesito en una relación de pareja, pero no sé cómo pedirlo? Y una última, ¿qué tipo de hombre quiero ser en mis relaciones de pareja? ¿Sí? Obviamente, si eres de género femenino, también puedes contestar estas preguntas, no pasa nada. Pero entonces, a ver, ¿qué tipo de persona quiero ser en mis relaciones de pareja? ¿Cómo quiero desempeñarme en esa relación con otra persona? ¿Cómo puedo llegar a ser vulnerable? ¿Cómo puedo llegar a ser una persona emocionalmente genuina como para que esa relación se enriquezca de tal manera que sea satisfactoria para los dos integrantes? Esto requiere un trabajo. Acuérdate, las relaciones de pareja saludables no son gratuitas, no surgen al azar, se tienen que trabajar. Las relaciones de pareja se trabajan. Y entonces, bueno, son 2 pequeñas actividades muy simples, muy sencillas, pero que te pueden llevar a una profundidad emocional muy importante. Así que ya sabes, si tú quieres conectar con tu emoción, bueno, empieza a hacer estas actividades y hay muchas otras que iremos comentando en otros episodios. Bien, quiero cerrar nuestro episodio del día de hoy diciéndote que ser hombre no significa no sentir, significa aprender a sentir sin miedo. Ser hombre no significa no sentir, significa aprender a sentir sin miedo. Espero que esta frase haga un poquito de eco en ti, que hagas clic con esta frase, que del episodio de hoy te puedas llevar algo, que puedas empezar a cuestionarte por qué haces lo que haces y cómo lo haces, y que puedas empezar a dedicarte tiempo a autocuidado, que puedas empezar a romper paradigmas y estigmas. Créeme que eso es muy importante. Finalmente, y esto va para papás, mamás con hijos varones, por favor, empiecen a revisar cómo se está dando la crianza, bajo qué principios, bajo qué preceptos, porque acuérdense que quienes tienen hijos varones, esos hijos van a crecer y entonces se van a convertir en parte de una pareja y es importante que se logre la expresión de emociones, la gestión y sobre todo la identificación. Así que todos tenemos tarea. Quienes tenemos hijos tenemos tarea y hay que hacerla para que esta situación de las relaciones de pareja sea cada vez mejor y más satisfactoria para todos. Espero que te lleves algo del episodio de hoy. Recordarte, por favor, que nos encuentras en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Siempre lo olvido, pero hoy lo recordé. En Spotify. Y bueno, nos puedes encontrar ya sea en las redes de CB Magazine o en mis redes sociales que son psicóloga Pati Ramírez. Como siempre te lo pido, déjanos tus comentarios, son muy importantes para nosotros. Platícanos de qué te gustaría que habláramos en los siguientes episodios y déjanos saber cómo estás también. Si quieres hablar un poquito más a fondo de esto, tienes mis redes sociales y, bueno, el consultorio está disponible también para ti, ya sea que quieras terapia individual, psicoterapia de pareja o terapia sexual. Así que, bueno, aquí está el episodio de hoy. Gracias por estar, gracias por seguirnos y nos vemos en un siguiente episodio.